Dice así, perdónenme, el 10 dice así, Hechos 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a orar por esta palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, por poder compartir, Señor, con mis santos hermanos, tu palabra, Señor, tu presencia, tu amor, tu misericordia, Señor. Dame, Señor, sabiduría de lo alto, Padre, para poder compartir, Señor, esta porción de tu palabra poderosa, Señor, que va a venir a nuestro interior, a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, y va a ser rema para nuestra vida espiritual. Te pido, Señor, que seas tú usando mi vida, Señor. Usa mi vida para poder entender esta palabra en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, al quien el Señor dijo en visión. Desde que el hermano Martín estaba hablando de lo que significa conocer a Dios y lo que Dios puede hacer en tu vida, sabe que muchas veces nosotros tenemos duda de la existencia de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a dudar de la persona que nos está hablando de Dios, quizás conoces a una persona durante años, y esta persona comenzó los caminos del Señor y cambió su estilo de vida, cambió su forma de vivir y te habla del Señor. Te habla de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, pero en tu mente, ¿sabe qué es lo que está? Siempre la vida pasada de esta persona. Entonces te cuesta creerle a esta persona. Y pasan los tiempos y decís, ¿qué me viene a hablar ahora? Y así, ¿no? Pasan los días. Por eso es que Dios necesitaba aparecérsele a Ananías en visión. Porque lo que Ananías, aún siendo, hermanos, si nosotros vamos detenidamente por la palabra, aún siendo un siervo de Dios, aún siendo hombre de Dios, aún así todavía tenía en mente lo que era el apóstol Pablo, lo que era Saulo de Tarso. No podía él todavía, al no ver el cambio, la transformación, ese encuentro que tuvo Pablo con Jesús, él todavía no lo había visto. Y por eso es que le costaba a Ananías entender lo que Dios quería hacer en la vida de él. Y Dios le tuvo que aparecer ¿en qué? En una visión. En una visión cuando Ananías seguramente estaba en un momento de la presencia de Dios, ahí él orando, y ahí sabe que una visión, aquellos que tuvieron visiones con Dios podrán entender, porque quizás cuando todavía no tuviste una visión de parte de Dios, te va a costar entender lo que es una visión. Nosotros generalmente nos cuesta entender algo que no hemos vivido. Pero cuando pasamos a vivir ese proceso del cual nos están hablando, ahí sí podemos entender. Es como cuando invitas a alguien a un encuentro con Dios. Y te pregunta cuánto vale. O te pregunta ¿y cuántos días voy a estar? ¿Y cuánto tiempo me voy a ausentar? Y te pregunta cualquier cosa menos de lo que vos le dijiste. Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Vamos a la iglesia a tener un encuentro. ¿Qué encuentro con Dios que tuvimos recién? ¿Cuántos tuvieron ese encuentro con Dios?
aquellos que han tenido ese encuentro con Dios, pueden entender lo maravilloso y hermoso que es ese encuentro con Dios, ¿no? Y aquellas personas que todavía no entienden, dicen, no tengo tiempo, otro día, más adelante, no estoy preparado, no es el tiempo, ¿no? O no estoy bien para ir a la iglesia. Y así estaba Ananías ahí orando y recibió esta visión, que recibió la visión de ir a orar. Y le dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Antes de entender cuál es la misión, le decimos a Dios, heme aquí, ¿no? Cuando estamos en la emoción de ese encuentro con Dios, esa presencia de Dios mismo hablándonos, nosotros al instante así le decimos, heme aquí. Y en ese momento donde me mande, ahí voy a ir. Pero mirá si te dice, anda a la cárcel, ¿no? A orar por aquel que violó, que mató y que le dieron cadena perpetua. Ahí se te debilita tu heme aquí, Señor, ¿no? Ahí comenzás a menguar y comenzás parece que a arrepentirte de haber dicho, heme aquí, Señor. Muchas veces las emociones de decirle a Dios, yo te voy a servir, te voy a seguir, voy a ir a donde vos me pidas, a donde vos quieras que yo vaya, ahí voy a ir. Pero hay cuando te dicen, ¿cuál es tu tarea a lo que Dios te está encomendando? ¿Cuántos me están siguiendo? Dice que el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Ahí estaba Saulo de Tarso, ¿qué estaba haciendo? Orando. Estaba orando. Estaba hablando por una de las primeras veces. Él estaba hablando con Dios. ¿Cuándo fue una de tus primeras veces que estuviste hablando con Dios? ¿Cuántas veces te encontraste solo o sola, sin que nadie te comprenda, te entienda, y pensás que por todas las macanas que te mandaste, Dios no va a mandar a nadie a orar por vos? Pensás que porque te conocen en el barrio y saben cómo eras, de cargoso o de cargosa, de pesado, de pesada, ¿no? Y saben cómo contestabas y cómo eras de bocón o bocona, ¿no? En aquel momento, y decís, ¿quién va a venir a orar por mí? Pero ahí en tu intimidad, ahí en tu soledad, así estaba Pablo, Saulo de Tarso, en esa intimidad con Dios, en esa soledad, donde él sabía todo lo que se había mandado, todas las macanas que se había mandado, y a qué estaba dedicado, a perseguir a los hijos de Dios. Y en esas condiciones que Pablo se sentía, nosotros también muchas veces nos hemos sentido, pero no hemos dejado de orar. ¿Sabe qué? Dios le responde a Pablo porque él estaba ahí seguramente humillado y arrepentido de todo lo que había hecho, de todo lo que él estaba haciendo. ¿Y Dios qué hizo? Dios vio que Pablo estaba orando. Decir al lado, Dios ve cuando vos estás orando. Dios ve cuando vos estás orando. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ha visto en visión. Pablo tuvo uno de los primeros privilegios en ese encuentro, en esa intimidad, en esa soledad con Dios. Tuvo una de sus primeras visiones. Como yo me imagino la vida de Pablo, ¿no? Aquellos que conocen la vida de Pablo, dedicado puro y exclusivo para Dios. ¿Cómo no, después de tener una visión tan notable, que iba a venir un hombre y encima Dios le había dicho el nombre de ese hombre, y Pablo a lo mejor no lo conocía, la Biblia no explica eso, pero Pablo sabía que se llamaba Ananías y que iba a venir ¿a qué? A orar por él. ¿Y qué iba a hacer este hombre? Dice que este hombre se iba a acercar y dice que le iba a poner las manos encima para que recobre la vista. ¿Y por qué Ananías iba a poner las manos encima de Saulo de Tarso? Primero porque Ananías había vencido, ¿no?
había tomado la promesa de Dios y Dios había recibido la palabra de Dios y había entendido que Dios le estaba mandando. ¿Sabe lo que sería para uno de nosotros en este momento, en la actualidad, ir y poner la mano encima de uno que se agarra tiro todo el tiempo por acá? Yo no conozco, pero algunos conocidos, así famosos, algunos le decían matasiete a uno, ¿no? Imagínense que Dios te mande a ponerle la mano encima, ¿no? Era que una actitud, una acción que tenía que hacer Ananías para estar convencido de que Dios lo había mandado. Y este varón vino y cumplió lo que Dios le mandó. El 13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender todos los que le invocan tu nombre. Allí estaba Ananías atemorizado, ¿no? Como decía anterior, ¿no? Que él estaba pensando, ¿voy o no voy? ¿Qué hago? ¿No? ¿Voy o no voy? ¿Voy a ponerle mano a ese? Y ahí estaba confrontándose consigo mismo, con Dios y con el ministerio que él tenía. Este hombre tenía el don de sanidad. ¿Sabe que Dios nos reparte dones a nosotros? Y Dios, una vez que nos reparte los dones, es un regalo de Dios. Es algo que Dios nunca más nos quita, pero Dios nos demanda a utilizar esos dones. Dios le estaba demandando a Ananías a utilizar ese don que él tenía. Pero muchas veces, hermanos, nosotros cuestionamos muchas cosas para ver si es verdaderamente Dios el que nos está mandando a hacer lo que Él nos pidió. Y así le pasaba a Ananías, que nos puede pasar a cualquiera en este tiempo. Pensando en qué, ¿por qué Ananías, todavía estando en oración, recibiendo la visión que Dios le había dado, por qué Ananías todavía seguía teniendo duda de si ir o no, viendo la condición de Saulo de Tarso? Porque Ananías miraba con los ojos naturales. Y muchas veces, hermanos, nosotros
palabra que Dios me entregó esta noche y en Gloria a toda Dios. continuación. Un aplauso a Cristo.